Hoy vamos a seguir meditando y vamos a profundizar en este texto, ¿no? Ya sabéis, los que venís cada domingo, ¿no?, que estamos siguiendo la serie del Evangelio de Cristo el Rey, que fue escrita por Marcos. Pero antes de profundizar en la serie, ¿no?, en la escritura de hoy, quería hacer un paréntesis y hablaros de... y hacer algunas preguntas. No hace falta que me contestéis, sino que meditad en ello, ¿vale? ¿Cuántas veces ya leíste la Biblia? Entera. No es de leer un versículo, un día, otro. ¿Cuántas veces ya leíste la Biblia entera? De Génesis a Apocalipsis. Yo no sé si sabes, pero hay una cantidad de planes bíblicos para que puedas planificar todo un año, por ejemplo, y cuando se acabe un año te aseguras de que hayas leído toda la Biblia. Incluso hay algunos que son de 6 meses. En 6 meses puedes leer toda la Biblia. Hay otros que son de 3 meses. Incluso he visto uno que en 72 horas leyó toda la Biblia, porque separó sus vacaciones algunos días y empezó a leer y hizo como un ayuno mezclado con lectura bíblica. Casi solo paró para dormir y volver a leer, y estuvo leyendo todo el rato, ¿vale? Eso es muy bueno y es necesario. ¿Por qué? Cuanto más leemos la palabra de Dios, más fe tenemos, más cosas del Espíritu Santo nos puede hacer recordar, porque las hayamos leído y visto, ¿no? Pero no podemos quedar solo con leer la Biblia de un tirón. No podemos quedar solo con, voy a leer la Biblia, tengo el plan aquí, ¿no? Necesitamos aprender a contemplar a nuestro Dios a través de su palabra. Y por eso nosotros hemos empezado esta serie de predicaciones, porque necesitamos aprender a contemplar la palabra de Dios, a contemplar al Dios que escribió su palabra. Ahora no sé si te has dado cuenta, los que estáis siguiendo desde el principio, os habéis dado cuenta que ya vamos para el 6º día y aún seguimos en el capítulo 1. Son 6 domingos y seguimos en el capítulo 1. Lo hacemos así porque necesitamos aprender a contemplar a nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Y esa es una buena manera de hacerlo. Pausadamente, poco a poco, pero meditando en lo que estamos leyendo. Ahora, ¿quiénes de vosotros, no, o quién de vosotros se imaginaba que se podía meditar tanto en unos pocos versículos? Pues esa era una de las cosas que os quería transmitir. Las Sagradas Escrituras son demasiado ricas y profundas para que simplemente las leamos así, corriendo, ¿no? Simplemente para cumplir con un plan de lectura. Decir, mira, ya, lo he leído, ¿no? El plan es bueno, el plan de lectura es necesario para que podamos asegurarnos de que no vamos a estar siempre leyendo los mismos versículos de la Biblia, sino que vamos a leerla entera, pero no podemos quedar solo con esto. Necesitamos meditar en un versículo todo un día, a veces toda una semana. Volver allí una y otra vez, repetirlo y volver a leerlo y volver a leerlo y meditar en ello y hacer preguntas a Dios sobre ello. Un recurso muy bueno es comprarse una libreta, que será la libreta de la meditación o de los devocionales, ¿no? Y apuntar un versículo. Decir, mira, hoy he leído esto en la Biblia y Dios me ha hecho ver esto que yo nunca lo había visto, o Dios me impactó el corazón con este mensaje, y que estés volviendo allí para recordar durante un tiempo.
Y luego, claro, en el futuro, a veces yo hago una ojeada en mi libreta para recordarme las cosas que Dios me había hecho ver. Yo empecé apuntando versículos y frases que me llamaban la atención de un texto. Hoy acabo convirtiendo mis tiempos y mis frases en las predicaciones que yo hago, ¿no? Pero yo no puedo tampoco centrarme en las cosas que Dios me muestra simplemente en la predicación del domingo. Yo necesito alimentarme. Entonces, además de meditar en los versículos de la predicación del domingo, yo sigo el devocional y tengo un devocional aparte. Porque si no, mi relación con Dios y mi meditación y devocional con Dios se resumiría en ¿qué? En estar aprendiendo algo solo para enseñarlo a los demás, ¿no? Pero la palabra de Dios no se trata de esto. Ella limpia y trata con nosotros en primer lugar. Y necesitamos, todos necesitamos. Y de tal manera que esto se vuelva una costumbre nuestra. Una costumbre nuestra. De acercarse a un hermano y cuando compartamos un versículo con él o cuando él nos comparte un versículo, tengamos la capacidad de profundizar en ello. Y que no se quede con aquello, ¿sabe? De que, ay, es tan lindo esto, tan guapo esto, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? Y ya cambiamos de asunto. No, profundizar en esto. Y yo os tengo que confesar que en el devocional que estamos haciendo, el ay, se me ha ido el nombre, el de cambios profundos, ¿no? Que estamos haciendo, yo lo estoy siguiendo cada día, pero a veces al mediodía yo intento recordar lo que medité en la mañana, lo que estuve incluso repitiendo, y algunos para mí son tan profundos que yo los escucho 2 veces. Al mediodía intento recordarme y no logro hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Me desespero, me culpo, digo, qué malo eres, Luciano, no te acuerdas nada. Me insulto, ¿no? No, porque esto no ayuda nada. Yo vuelvo allí y vuelvo a mirar qué es lo que se recomendó meditar hoy. Y los que habéis hecho un devocional en esta mañana, porque algunos dicen, bueno, como hoy el culto no hace falta hacer un devocional, ¿no? Ya escucharemos la palabra. Para los que habéis hecho devocional hoy, ¿cuál fue la frase esta específicamente, ¿no? De cambios profundos? ¿Cuál fue la recomendación que hizo para orar y meditar en el día de hoy? ¿Alguien se acuerda? No hace falta decirlo, ¿eh? Solo lo pongo aquí. O si has hecho otro devocional, ¿te acuerdas cuál fue la aplicación en cómo se aplica esto en tu vida hoy? En el devocional que hemos leído nos hablaba de sentir la necesidad o sentir nuestra incapacidad como seres humanos de vivir lo espiritual. No es nada agradable. Nos duele ver nuestra incapacidad, darse cuenta de que somos incapaces. Necesitamos sentir que somos frágiles y humillarnos. Pero también nos recuerda que sin esta constante conciencia de nuestra incapacidad, no vamos a ir a Cristo diariamente, buscando su ayuda. Porque Él vino para los enfermos. Y alguno puede decir, pastor, pero esto es una exageración, ¿no? Estás exagerando. Si ya escuchamos, ¿no? Si ya meditamos en la mañana, ya es suficiente, ¿no? Ya cada día. Bueno, lamentablemente, esta es una mentalidad muy occidental, ¿no? Porque, un ejemplo, si yo te enseño un vídeo de cómo se hace una tarta, tú miras el vídeo y al final del vídeo 99% de la gente de Occidente dirá, ya lo sé hacer.
tranquilo que ya lo sé hacer. Pero un oriental diría, yo no lo sé hacer. Porque ellos solo dicen que saben hacer después de que ya lo hayan hecho por lo menos una vez. Entonces ellos dicen, yo sé hacer, aunque se me ha quedado un poquito crudo, un poquito, ¿no?, más hecho pero lo sé hacer. Pero ellos tienen que hacer por lo menos una vez. Y nosotros hemos quedado con esta idea de que simplemente con entender de manera intelectual ya podemos hacerlo. Pero Cristo nos dijo que necesitamos guardar su palabra. Guardarla. Y guardar su palabra es, además de atesorarla, es ponerla en práctica en nuestras vidas. Que ella sea parte de nuestro vivir. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Cuando uno quiere tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, ¿qué hace? Va a una clase y el maestro le explica, mira, estas son las notas, cuando quieres hacer un acorde, tú haces así, así, así. Ya está, ¿no? Hecho. La persona entiende todo, pero ahora el maestro le dice, ahora tócalo, dice. ¿No? Le vienen los nervios y no logra acordar ni una nota. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basta solo con entender de manera intelectual, necesitamos vivenciarlo, vivirlo, ponerlo en práctica para poder desarrollar la habilidad de hacerlo. Lo mismo es la palabra en nosotros. Bueno, para los que nunca habéis puesto a aprender un instrumento y habéis aprendido a conducir un coche, es igual, ¿no? La primera vez te explican todo, tú entiendes, estás entendiendo, mira, tienes que pisar el pedal aquí, hacer esto, cambiar la marcha, mirar aquí, entiendes, pero no sabes cómo hacerlo si no pones en práctica. Entonces, yo creí importante hacer esta introducción porque yo creo que a veces no somos conscientes de la importancia de meditar en la palabra. No solo tratar de entenderla de manera intelectual, sino de profundizar en ella, ¿no? Y esto es necesario. Amén. Muy bien, dicho esto, seguimos con la serie de hoy. La semana pasada meditamos en dos tipos de desiertos que pasó Cristo. Al primer desierto lo llamamos el desierto de la tentación, un lugar de peligro, un lugar de dificultad, ¿no? Un lugar que va en la redundancia de tentación, ¿no? Y al segundo desierto lo llamé el desierto de la solitud, el desierto donde podemos estar allí a solas con Dios, contemplarle a Él, incluso a veces sin decir nada, simplemente para escuchar su voz, para recibir toda la vida, la paz, el alimento que Él tiene para darnos en aquel día. Por hablar de esto, quería sugeriros un libro que se llama Una invitación al silencio y la quietud. ¿Vale? Es del editorial Vida y es un libro de Ruth Haley Barton que habla sobre aprender a estar en silencio y a aquietar nuestro corazón delante de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar antes de leer la palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Si tenemos como acceso a tu palabra hoy, es porque tú levantaste a hombres y mujeres para que la reproduciesen, la multiplicasen, hiciesen copias, incluso para que entregasen sus vidas por ello. Y te damos gracias, Señor, porque ella es la revelación de quién eres tú. Ella nos trae la verdad. Y queremos estar expuestos a esta verdad, Señor, con un corazón quebrantado. Y por eso pedimos obra en nuestro corazón en esta mañana y háblanos, Señor, de manera que te vamos a escuchar a ti y vamos a obedecerte. Te necesitamos para ello, Señor. Por eso te pedimos, abre nuestros oídos para que podamos escucharte, Señor, para que te escuchemos en esta mañana. Háblanos porque queremos
oírte. Enséñanos porque queremos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén, amén. Vamos a leer entonces el Evangelio de Marcos, ¿no? Del capítulo 1, vamos a leer los versículos de 40 a 45. Y dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Lo primero que me gustaría que pudiésemos hacer es meditar un poquito en qué es la lepra. No sé si sabes, pero la lepra hace 4 décadas solo, 40 años, aún no había una cura para la lepra. Entonces, ya podéis imaginar, ¿no? Los que tenéis, los abuelos y bisabuelos aún están vivos. Ellos vivieron una época que no había aún la cura para la lepra. Fue en 1981 que encontraron cómo sanar y cómo ayudar al cuerpo a vencer a esta enfermedad. Y claro, como nosotros ya hemos básicamente, ¿no?, nacido y crecido escuchando que la lepra tiene cura, y no solemos ver personas en la calle, ¿no?, con lepra. Entonces se nos hace difícil visualizar y entender cómo esa enfermedad impacta la vida de una persona. Y quiero que uséis vuestra imaginación ahora para que podáis hacer una idea de cómo esa enfermedad impactó la vida de aquel hombre. La lepra también es llamada la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad infecciosa crónica que es producida por una bacteria que ataca el cuerpo, y esta bacteria afecta principalmente los nervios periféricos, ¿no?, y también la piel. Ahora también afecta a otros lugares como las mucosas de la nariz. Normalmente las personas que tenían lepra acababan sin tener toda esta parte de la nariz, se quedaban solo con el agujero. También afectaba las mucosas de los ojos, aquí, es decir, se quedaban como hundidos, como agujeros también en los ojos, y afectaban los huesos. Las complicaciones más severas entonces eran desfiguraciones en el cuerpo. Algunos perdían las puntas de los dedos. Si buscáis por internet, ¿no?, fotos de gente con lepra, ya vais a ver gente sin las puntas de los dedos, faltando pedazos de la piel, y en otras partes manchas y llagas así, ¿no?, en la piel. Entonces, fijaros, ¿no?, que las complicaciones más severas eran esta desfiguración del cuerpo de la persona, ¿no?, y la discapacidad que le producía, porque a algunos incluso les podían afectar el sistema nervioso, ¿no?, estos nervios periféricos, y también darles ceguera. Había personas que acababan quedando ciegas por la lepra. Entonces, porque era una enfermedad tan agresiva y contagiosa, un leproso era totalmente alejado de su familia, de su trabajo y del convivio con la gente. Entonces, cuando se detectaba que una persona tenía lepra, el efecto que había en su vida era más fuerte que cuando hoy día se detecta que una persona tiene un cáncer. Porque el siguiente paso
Cuando uno decía, tienes lepra, era apartarle de todos. Imagínate a ti hoy, vas al médico, ahí como si nada, ¿no? Voy a hacer una revisión y el médico te dice, tiene lepra. De repente entra todo un equipo de gente y te aparta y te mete en una habitación y ahí te quedas por el resto de tus vidas. ¿Os acordáis un poquito cómo era en pandemia, ¿no? Que hemos pasado por la pandemia, cuando uno estaba infectado, aunque no era un virus que podía causar así, ¿no? Algo aparente en el físico de la persona, cómo se actuaba con una persona, ¿no? Que estaba infectada. El miedo que le daba a la gente, acercarse a una persona que uno estornudaba y a la gente, ¿no? Incluso hasta hoy día, a veces una persona estornuda y hay gente que cómo se protege, tiene miedo. Ahora imaginaros cómo reaccionaba la gente cuando estaba delante de un leproso. Y esto que nosotros hoy tenemos un montón de medicina, ¿no? Avanzada. Y en la época nadie sabía nada de medicina. ¿Cómo era fuerte que se detectase que una persona era leprosa? Imagínate que alguien te diga, a partir de hoy no podrás ver a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos, ni a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu esposa. Tienes que estar apartado en un lugar, en una cueva, tienes que vivir apartado de todos, porque eres contagioso. Tienes algo que es abominable. Algunos de ellos lo que hacían eran, los parientes les llevaban comida y les tiraban la comida. Les tiraban las ropas y salían, se apartaban para no acercarse demasiado donde estaban estas personas. Entonces quiero que hagas una idea de estas personas que vivían con lepra. ¿Cómo era la condición de su corazón al tener que estar alejado de todos? Era tan grave la situación de un leproso que él tenía que llevar consigo, algunos dicen que llevaban campanitas, cosas para hacer ruido, propias para ellos, y cuando alguien pasaba por un camino que se acercaba donde ellos estaban, porque la persona no sabía, tenían que hacer ruido y decir, ¡aquí hay un leproso! ¡Aquí hay un leproso! Y que la gente se alejase. Ahora miramos las redes sociales hoy en día y todos quieren estar allí, ¿no? Todos quieren ver, que los demás vean qué guapos son, qué cosas bonitas hacen, ¿no? Es totalmente al revés. Ahora imaginaros el corazón de una persona que tiene que vivir así. Entendiendo un poquito la profundidad de esta enfermedad, lo que tenía que vivir una persona con esta enfermedad, quiero que miremos en primer lugar 3 actitudes que tuvo este leproso y que fueron muy destacadas. Y luego la segunda parte de la predicación será mirar las 3 actitudes que tuvo Cristo, el Rey, para con él. La primera actitud que tuvo este leproso, dice la palabra, el versículo 40, vino a él un leproso. Parece tan simple, ¿no? Vino a él. ¿Qué significaba que un leproso se acercase a una persona? La gente podría haberle insultado, la gente incluso podría haberle apedreado por decir, ¿qué haces tú aquí? Porque ellos eran totalmente rechazados por la sociedad por el miedo que tenían. Pero él enfrentó a todo y a todos para venir a Cristo. ¿Qué valor tuvo este hombre para poder venir a Cristo y acercarse a Cristo siendo un leproso? Él tuvo que enfrentar muchísimos miedos, hermanos. Él tuvo que tomarse de valor para hacer esto, porque
Él no tenía el derecho en aquella sociedad de estar en medio de la gente, de acercarse a la gente. No sé si os ha pasado a vosotros, pero en mi comunidad aquí, cuando una persona en la época de pandemia no llevaba una mascarilla, le tomaban casi como un delincuente. Y las cosas que escribían en el grupo de WhatsApp era casi como si fuese una persona que estuviese matando a la gente en la calle, porque no llevaba mascarilla. Ahora imaginaros lo que padecía una persona con lepra. Entonces este hombre sabía a lo que él se enfrentaba por querer acercarse a Cristo. No era algo simplemente, bueno, yo voy y me acerco, ¿no? Era algo muy serio lo que él se tomó para hacer, pero él lo hizo. Y yo creo que lo que le llevó a él a tener esta actitud tan desesperada fueron dos cosas. Primero, una conciencia muy, muy fuerte de la gravedad de su situación. ¿Sabe que él no estaba así como que, bueno, yo creo que la lepra, ¿no?, ha afectado un poquito mi vida? No. Él tenía conciencia de cómo su vida cambió radicalmente a causa de la lepra. Entonces, él era muy consciente de su situación, de su condición. Y lo segundo que le llevó a tomar esta actitud fue la esperanza, que hemos cantado hoy, ¿no? Mi esperanza está en Jesús. Él puso su esperanza en Cristo, de decir, quizá Él pueda cambiar mi vida. Quizá yo pueda acercarme a Él y mi vida volverá a ser como era antes. Yo podré volver a abrazar a mi hijo, yo podré volver a abrazar a mi esposa, yo podré volver a abrazar a mi marido, yo podré volver a abrazar a mis padres. Quizá si yo me acerco a Cristo, Él pueda cambiar mi vida. Esta esperanza en su corazón le dio valor para poder meterse entre la multitud y acercarse a Cristo. La segunda actitud que tuvo este hombre fue acercarse a Cristo con un corazón quebrantado. Versículo 41 dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo. ¿Qué significa hincada la rodilla, hermanos? Que él se postró. Él se postró. Él tomó una actitud de acercarse a Cristo con un corazón quebrantado. Ahora uno puede decir, pero si uno tiene lepra es lo normal, ¿no? Si uno está enfermo es lo normal que se acerque con un corazón quebrantado. ¿Será? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, de los versículos 9 al 12, y vamos a ver la historia de un otro hombre que también tenía lepra. ¿Cuál fue su actitud? Dice así el versículo 9, así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. El versículo 11 dice, Naamán se endureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de su mano me sanaría de la lepra. Y la pregunta en el versículo 12 que él hace es, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores para zambullirme en ellos y quedarme limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Cuál era la diferencia aquí, hermanos? La enfermedad era la misma. Pero aquí se trataba del jefe del ejército del rey de Asiria.
Este hombre estaba con su corazón inflado por el título que llevaba, por el cargo que llevaba. No se había dado cuenta de la gravedad de la situación, de la enfermedad que él llevaba en sí. Entonces, una de sus criadas, como era del pueblo de Dios, le habló a él, le dijo: mira, Señor, no quiero ofenderte, pero yo creo, ¿no? Hay un profeta en nuestro pueblo y él puede orar por ti y tú te puedes sanar. Entonces ve a él. Ahora, hermanos, ¿no? Como estábamos pensando en un leproso, normalmente se acercaría con un corazón quebrantado. Este hombre se acercó al profeta, a la casa del profeta, para ser sanado, pero en su corazón, en su mente, él ya construyó cómo sería todo. Bueno, yo soy una persona importante, yo me voy a acercar allí, el profeta va a venir, me va a hacer algo así con la mano, ¿no? Y me va a sanar. ¿Cuál fue su sorpresa? El profeta ni salió de la puerta para recibirle. Ni la puerta. Envió mensajero. Dile a él que haga esto. Allí ya empezó el corazón de Naamán a estremecer. ¿Cómo puede ser que el profeta no me vino a recibir a mí? ¿Podéis ver el corazón tan lleno de orgullo que tenía este hombre? Y luego el mensajero no le dijo nada complicado. Le dijo: mira, ¿quieres ser limpio de la lepra? Vale, vete a un río y sumérgete 7 veces. A ver, ¿qué es sumergirse 7 veces? Eso no es nada delante de una enfermedad tan grave, ¿no? Si hoy pudiésemos tener una persona con cáncer y pudiésemos decirle: a ver, tenemos aquí un río, sumérgete 7 veces. Qué difícil, ¿no? Es algo tan simple, tan tonto de hacer, pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Qué había en su corazón? Orgullo. No tenía conciencia de su condición. Entonces él se enojó y dice: no hay otros ríos allí en mi tierra para que pueda hacerlo, tengo que venir aquí y bañarme justo en el río que dice este hombre, y este que no vino ni a recibirme. Entonces, furioso, dio media vuelta y se marchó. Si seguís leyendo el texto, ya veréis que los trabajadores de este hombre le dieron un consejo y le dijeron: Señor, a ver, si te hubiese pedido algo tan complicado, yo lo entiendo, ¿no? Pero solo es bañarse 7 veces. Entonces, hombre, estás con lepra. ¿Sabes qué es esto? ¿No? Entonces, fueron usados por Dios para hacerle entrar en razón. Porque el hombre estaba tan lleno de sí, tan lleno de su título, que no era consciente de su condición. Hermanos, lo mismo, exactamente lo mismo, sucedía contigo y conmigo, antes de que Cristo abriese nuestros ojos para que pudiésemos verle a Él. Cuando nosotros hablamos a una persona de Cristo hoy en día, la persona está tan llena de sí, tan llena de que es buena gente, que es buena persona, que no puede ver su condición, no puede ver su pecado, no puede ver el pecado que hay en su corazón. Entonces, aunque nosotros le decimos algo tan simple, ¿no? Tan simple como reconocer que es pecadora, reconocer que solo necesita arrepentirse de sus pecados, reconocer que Cristo pagó sus pecados en la cruz, la gente no quiere. No quiere, es algo tan simple. Porque necesitan que el Espíritu Santo les abra los ojos para que también puedan ver su condición de pecador. Algo que este jefe del ejército no lo tenía, no lo tuvo así, necesitó ayuda. Que Dios pueda levantarnos, ¿no? Como estos ayudantes, sirvientes del jefe, para poder hablar y llevar la conciencia del pecado, ¿no? A las personas que conocemos. Ahora, este leproso que estuvo con Cristo, él tenía conciencia de su condición, ¿no? No estaba lleno de sí, se postró delante de Cristo.
Y aquí Marcos no nos da detalles, pero en Lucas, capítulo 5, versículo 12, sí que nos da una información que es muy relevante. Dice, se postró con el rostro en tierra, dice allí. ¿Sabe? No es simplemente estar de rodillas así levantado, no es con la cabeza en la tierra, a los pies de Cristo. Es la mayor señal de humillación, ¿no? De un corazón quebrantado. Y esto viene el siguiente punto, la siguiente actitud de este hombre. Se acercó a Cristo con un corazón humilde, humillándose. Y las palabras de este hombre para Cristo fueron: si quieres, puedes limpiarme. Con esta frase, él demostró tener una conciencia muy fuerte, muy acertada sobre él mismo y que él estaba delante del Rey soberano. Lo digo porque, claro, él podría haber dicho: Señor, sáname, yo quiero ser sanado. ¿Sí o no? Podría haberlo dicho. Pero ¿qué dijo él? Si quieres, puedes sanarme. Es impresionante como él no se enfocó en lo que él quería. Él se acercó con un corazón tan quebrantado y tan humillado delante de Cristo que él no dijo: yo quiero esto. Él se enfocó en qué es lo que Cristo quería. Y dijo: si tú quieres, puedes sanar, puedes limpiar. Ahora, yo no sé si aquel hombre entendía, ¿no?, de manera teológica lo que significa que si Cristo no le sanase, también estaría haciendo algo bueno en su vida, porque todo lo que Cristo hace es bueno. Entonces, si él no recibiese la sanidad de Cristo, también le estaría bendiciendo. Porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros, lo que nuestro corazón necesita para estar con Él. Yo no sé si el hombre tenía la conciencia de esta realidad, de la soberanía de Dios. Más bien parece que él simplemente era muy consciente de que no se podría sanarse él solo. En la sociedad no había una solución para lo que él tenía. No había en el mundo una persona que pudiese hacer nada por él. Yo creo que esta era su conciencia. ¿Cuántas situaciones tenemos nosotros, hermanos, en nuestro día a día? ¿Cuántas situaciones tenemos que son imposibles de hacer algo? No están en nuestras manos. Ya lo hicimos todo. Ya no hay nada más que hacer. Ahora, o Dios hace algo, o nosotros ya no tenemos nada para hacer. Este era el entendimiento y la conciencia que tenía este hombre. Por eso tuvo un corazón quebrantado delante del Señor. Pero yo creo que no era solo esta conciencia de su condición, sino él también estaba totalmente convencido que Cristo tenía el poder necesario para hacer lo que nadie podría hacer. Entonces, por eso él dijo: si tú quieres, me puedes limpiar. Qué gran fe demostró este hombre, hermanos. Qué tremenda fe, qué tremenda declaración, decir a Cristo: si tú quieres, puedes limpiarme. Estas fueron las tres actitudes de este leproso. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en las tres actitudes que tuvo Cristo para con él. La primera actitud del rey fue tener misericordia. Tener misericordia. Ahora yo te pregunto, ¿qué rey es ese que permite que un leproso esté delante de él y que le hable a él? ¿Os acordáis, no? Que un rey cualquiera le hubiese incluso mandado matar a este que se acerca a mi presencia. Incluso
esposas de los reyes en la antigüedad no podían acercarse sin que fuesen anunciados o sin que el rey las dijese: quiero que estén en mi presencia. Porque muchos reyes tenían miedo de que algún enemigo se acercase para matarle, o que incluso hubiese traidores en el mismo reino que quisiese matarle para ocupar su trono. Pero aún sabiendo este leproso que se acercaba delante de alguien que era importante, él no se estaba acercando delante de cualquiera del pueblo, se estaba acercando delante del Rey de Reyes. Aún sabiendo esto, este leproso tuvo valor para ponerse delante del Rey Supremo y hablarle directamente, sin que nadie le hubiese llamado ni dado el permiso para que él pudiese acercarse. Él estaba tan desesperado que puso sus ojos en Cristo. Y en Cristo él tenía la única esperanza de volver a vivir de verdad. Ahora, gloria a Dios, ¿no? Por el Dios tan tremendo que tenemos. Cristo tuvo misericordia. Así de maravilloso y de grande es Cristo. La palabra nos enseña que todos, justificados o no, buenos o malos, ¿no?, disfrutan de una porción de la misericordia de Dios cada día. ¿Os acordáis que habla Mateo 5:45? Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así de misericordioso es nuestro Dios. Lamentaciones 3:22 también dice: porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. A veces nosotros en nuestra relación con Dios empezamos a olvidarnos que estamos vivos por su misericordia, que las cosas que Él hace en nuestras vidas es por pura misericordia, no es porque lo merecemos. Nuestro corazón empieza a inflarse y a llenarse de que, bueno, yo soy, mira cómo hago las cosas buenas, ahora con Cristo, mira cómo yo ya no peco como estos, ¿no?, terribles pecadores. Nos vamos llenando de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que en el día a día nos vamos acercando a Cristo con un corazón igual que el jefe del ejército de la Siria. Ya vamos dejando de acercarnos a Cristo como el leproso, como aquel que ve la condición de su corazón y pone la esperanza en Cristo. Pero alabamos al Señor porque Cristo es el Rey lleno de misericordia. La segunda actitud que tuvo Cristo el Rey fue que le tocó a Él. Ahora quiero que te acuerdes, hermanos, que os acordéis de la lepra, ¿vale? Acordaos de las marcas que dejan el cuerpo, de la desfiguración que produce en la persona, que era algo contagioso, algo abrumador, que era el hecho que un leproso perdía el contacto con los seres humanos. Aquí en la Biblia no nos da la información de cuánto tiempo este hombre estuvo padeciendo la lepra, cuánto tiempo él estuvo apartado de los suyos. Pero yo te digo, hermanos, que si tuvieses que estar un solo día privado del abrazo y del contacto con los tuyos, ya sería duro. Las personas que pasan por esto saben lo que es. Porque una cosa es que tú tengas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, ¿no?, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, los tenga a tu lado y que, bueno, le das un abrazo cuando te acuerdas, ¿no?, cuando sientes. Pero el otro es que quieras dar, quieras recibir un abrazo y nadie te quiera dar porque tiene miedo. Y Cristo viene
y le toca a este hombre. Antes de sanar su físico, Cristo aquí le está sanando el corazón. Cristo le está transmitiendo: yo te acepto. Cristo le está transmitiendo: yo te recibo. Con este toque, Cristo le estaba ministrando y sanando las heridas del corazón de este hombre. Todos los días que él lloró, anhelando que alguien le tocase, de dejar de tener esta sensación de que soy inmundo, soy asqueroso, porque esta es la sensación que una persona que tenía lepra tenía. No merezco que nadie se me acerque, no merezco que nadie me toque, pero anhelo, deseo, necesito. Y viene Cristo, el Rey, y le toca. Qué rápido pasamos, ¿no?, por estas palabras, cuando se le tocó. Pero qué profundo fue en el corazón de este hombre recibir el toque de Cristo. Y hermanos, quiero que entendáis que él aún no estaba sanado cuando Cristo le tocó. Dice que le tocó y luego le habló. Mientras Cristo le estaba tocando, él aún no estaba seguro de que sería sanado. Aún estaba en la misma condición. Ahora, como Cristo es asombrosamente maravilloso, no se quedó solo con esto, sino que hizo. Viene la tercera actitud del Rey. Cristo el Rey les sanó. Dice en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y el versículo 42 nos dice: así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¡Aleluya! Inmediatamente quedó limpio, hermanos. Este es el poder de nuestro Dios. Ya no hay lepra, ya no hay desesperación, ya no hay separación entre él y su gente, ya no hay separación entre él y sus hijos y su esposa. Él ya podría abrazar los suyos, ya podía ser abrazado, ya podía coger sus hijos en sus brazos. ¿Y os imagináis el gozo en el corazón de este hombre al mirar su piel, decir: ya no está, ya no está, ya no hay nada, estoy sanado, estoy limpio? Tremendo. Ahora, la gran verdad, hermanos, es que hoy nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo el Rey. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos vamos a acercar a Cristo el Rey? Podemos acercarnos como el jefe de los ejércitos, ya ha creído: bueno, estoy mal, pero bueno, hay gente que está peor, ¿no? Está tan mal así. Tengo problemas, pero bueno, no es para tanto. O vamos a acercarnos siendo conscientes de la real condición de nuestro corazón delante de Dios. Podemos aprender con este leproso, ¿no?, el valor. Haciendo un repaso de lo que hemos visto, y con esto terminamos. El valor que él tuvo para acercarse a Cristo, para venir a Cristo. El esfuerzo que él demostró haciendo esto. Que se acercó con un corazón quebrantado y en una actitud de humildad, reconociendo su condición y el señorío de Cristo. Hay algo, hermanos, que es más terrible que la lepra. Más terrible que el cáncer. Porque la lepra y el cáncer, lo máximo que pueden hacer es destruir este cuerpo. Pero no destruyen el alma y el espíritu. Lo que es más terrible en el corazón del ser humano es el pecado en el corazón del ser humano. Y Cristo es el único que puede sanar nuestro corazón del pecado. Es el único que puede limpiar nuestro corazón
del pecado. Entonces el Señor nos llama hoy a venir a Él con un corazón quebrantado y humillado. Y si Él quiere, nos sanará. Solo hay una actitud antes de orar que no podemos imitar, la del leproso. Y está en el versículo 44 y 45, porque Cristo le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, por tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué hizo el sanado ahora que ya no es leproso? Ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Cristo tuvo que quedar fuera, apartado de la gente, para que la gente tuviese que acercarse a Él, porque este hombre desobedeció a Cristo. Entonces, esta actitud no la debemos imitar del leproso. Esto no estuvo bien. Desobedecer a Cristo siempre tiene sus consecuencias en nuestras vidas. Siempre. La consecuencia que hubo aquí es que Cristo tuvo que estar alejado de aquella ciudad. Él siempre se movía para estar cerca de la gente, pero ya no podía estar. Y ahora, antes de orar, quiero que pienses por un instante que este leproso eres tú y soy yo. Este hombre existió, pero él es un ejemplo de cómo somos nosotros. Él nos representa a nosotros, representa nuestra condición delante de Dios, nuestra impureza, nuestra maldad, nuestra total incapacidad de vivir la vida de Cristo por nosotros mismos. Lo que nos estaban compartiendo los jóvenes, ¿no? Hoy. Cristo es el camino para acercarnos al Padre. No hay nada que podemos hacer por nosotros mismos para llegar allí. ¿Qué fue lo que hemos recordado sobre el devocional de Campos Profundos en esta mañana? Curiosamente, ¿no? Decía, sentir nuestra incapacidad no es agradable, nos duele. Incluso yo podría decir, percibir que nosotros somos como ese hombre leproso no es nada agradable, nos duele, nos hace sentir frágiles y nos humilla. Pero también nos recuerda que sin ese constante sentido de incapacidad, jamás iríamos directamente o diariamente a Cristo en busca de su ayuda. Vamos a estar de pie, vamos a orar un momento. Vamos a poner a sonar una canción. Quiero invitarte que en esta mañana puedes acercarse a Cristo y tomar el tiempo que haga falta para acercarse a Cristo en esta mañana y hablarle a Él. Acercarse a Cristo en esta mañana, tomando la decisión de qué actitud quieres tener delante de Él. ¿Quieres actuar como el jefe de los ejércitos o como ese leproso? ¿De verdad eres consciente de tu condición? ¿Eres consciente de la condición de tu corazón? ¿De verdad estás escuchando la voz del Espíritu Santo hablándote a ti, mostrando lo sucio que es tu corazón? A veces el Señor nos muestra y lo que hacemos con esto es morirnos en la culpa y dejarnos que el diablo nos hunda con la culpa, porque este es su trabajo.
Pero lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hacer no es que nos hundamos en la culpa, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo el Rey. Porque es el único que puede de verdad limpiarnos y hacernos vencer al pecado. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Él. Y confesamos como aquel leproso lo hizo, Señor. Si quieres, puedes limpiarnos. Y cuando lo hacemos, Señor, no estamos como que inutilizando lo que hiciste en la cruz. Estamos reconociendo lo que hiciste en la cruz y estamos reconociendo nuestra incapacidad humana. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana de vivir como hijos tuyos, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana de vencer nuestros pecados. Estamos reconociendo nuestra incapacidad de hacer la obra espiritual. Estamos reconociendo, Señor, nuestra tendencia a hacer lo malo. Estamos reconociendo, Señor, que tantas y tantas veces elegimos darte la espalda, Señor, y hacer lo que nos da la gana. Reconocemos que somos como este leproso, que el pecado hace esto en nuestro corazón, Señor. Nos aleja de ti, nos aleja de tu plan. Pero en Cristo tenemos la esperanza de que tu poder obrando en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, porque Cristo abrió el camino. Es el único medio, Señor, donde cada día podremos crecer, podremos aprender de ti y podemos vencer al pecado en nuestras vidas. Podemos por tu poder, Señor, porque tu gracia ministró en nuestras vidas, ministra en nuestras vidas. El regalo de esta gracia, de haber recibido el perdón, nos capacita, Señor, poder vivir y vencer. Por eso te pedimos en esta mañana y te decimos, si quieres, Señor, seré limpio. Si quieres, seré limpio, Señor. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. De verdad, nuestra esperanza no queremos que esté en nosotros mismos, Señor, en nuestro esfuerzo, en nuestras ganas de hacer, porque incluso en esto fallamos, Señor. Hay días que nos esforzamos más y hay días que no hacemos nada. Incluso hay días que tenemos muchas ganas y hay otros días que no queremos nada, Señor, porque así de inconstante es el corazón del hombre, así de inconstante es nuestro corazón, Señor. Reconocemos que necesitamos tu Espíritu obrando en nosotros. Si quieres, Señor, seremos limpios. Ponemos nuestra mirada, Señor, y nuestra esperanza en tu obra, no solamente en la obra de la cruz, que fue consumado, que consumió todo, que pagó el precio, sino en tu obra hoy, Señor, la gracia derramada hoy, para el día de hoy, para que hoy podamos vivir como hijos, para que hoy podamos vencer el día de hoy, y para que hoy podamos llegar a ser capaces de hacer tu voluntad, Señor. Ponemos nuestra esperanza en ti, Señor, para el día de hoy y para nuestro futuro. Lo que tú tienes preparado para nosotros mañana no está en nuestras manos, Señor. No está en lo mucho que podamos hacer. Está en que tu mano obra en nosotros. Está en que tu poder obra en nosotros. Está en que tu poder nos guíe, nos mueva, nos conduzca a hacer toda tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, confesamos nuestra incapacidad y confesamos que reconocemos que tú eres el único que tiene el poder
para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestra situación, Señor, y nuestra condición. Y ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos.